tiempo, ¿no? Ojo, aquí la segunda ley la estoy utilizando acá, ¿no? Masa por aceleración era fuerza, pero relacionándola con el momento. Entonces, si nuestro sistema está aislado, solamente tenemos una partícula, entonces, ¿qué va a ocurrir? Que la fuerza que va a estar actuando sobre el cuerpo va a ser cero, ¿no? Por lo tanto, la derivada del momentum con respecto del tiempo sería cero. Si este diferencial de t que está dividiendo pasa a multiplicar a cero, va a dar cero, y el diferencial de momentum va a dar cero. ¿Qué significa esto? Nos damos cuenta en esta parte más que todo, ¿no? Cuando nosotros derivamos una función constante, ¿cuánto nos da? Cero, ¿no? Entonces acá tenemos ese caso. Podemos considerar que el momentum lineal P es constante. Si derivamos, eso nos va a dar cero. Entonces, si nos da cero esta derivada, ¿qué significa? Que este P es constante, ¿no? En cualquier instante, el momentum sigue siendo el mismo, y eso viene a partir del principio, ¿no? Cuando tenemos un solo cuerpo. Si esta velocidad es constante, la masa por esa velocidad también va a ser constante, pero eso va a ser el momentum lineal. Entonces, para un sistema aislado, el momentum es constante, ¿no? El momentum lineal inicial es igual al momentum lineal final. P constante. Entonces, esto que tenemos acá constituye el principio de conservación del momentum o la cantidad de movimiento para una sola partícula, ¿no? Ya que la fuerza total que actúa sobre ella es nula, es decir, que no está interactuando con ningún otro cuerpo. Eso al transcurrir el tiempo. Bien, sigamos. Entonces, este principio explica qué ocurre si sobre un cuerpo en movimiento actúa una fuerza neta. Entonces, si ya no es nula la fuerza, esa fuerza modificará el estado de movimiento, dice, ¿no? Ya hacemos que el sistema sea abierto, cambiando la velocidad en módulo, en sentido o en dirección. Entonces, siempre que esa partícula interactúe con otra y el sistema es abierto, hay otra partícula más, entonces esa partícula va a modificar su velocidad. Podría modificar su módulo, su sentido o dirección. Luego, los cambios experimentados en la cantidad de movimiento de un cuerpo son proporcionales a la fuerza motriz, ¿no? O sea, a esta fuerza. Acá está, ¿no? El cambio en el momentum depende de la fuerza que se le aplique. Bien, entonces, por lo tanto, hay una relación entre causa y efecto. Esto es la fuerza y la aceleración están relacionados. ¿Qué significa eso? Que la fuerza se define simplemente en función del instante en que ella se aplica al objeto, ¿no? O la aceleración que se va a producir, quiere decir, va a depender de la fuerza que se aplique en determinado instante. Bien, entonces ahora, si el sistema es abierto, pero tampoco vamos a decir que entran muchos cuerpos, ¿ya? Estoy aclarando, solamente interactúan con otro cuerpo. Supongamos que son dos cuerpos. A ese sistema de dos cuerpos que van a interactuar, al principio le estamos llamando sistema abierto, ¿no? Porque una partícula ha entrado ahí. Pero si consideramos ya en lo sucesivo a las dos juntas y no interactúan con otros cuerpos, entonces ese nuestro sistema de los dos cuerpos sería nuestro sistema aislado, ¿no? Entonces ahora veamos qué ocurre cuando hay una fuerza resultante sobre una partícula o sobre las dos, ¿no? La fuerza va a ser igual a la derivada del momentum con respecto del tiempo. Si este diferencial de t, que acá está dividiendo, pasamos a multiplicar, obtenemos esto, ¿no? Fuerza, diferencial de tiempo, y acá diferencial de momento. Fíjense, vectores, vectores. El tiempo, por si acaso, es un escalar, ¿no? Escalar por vector me da vector. Ahora, en esta parte, como tenemos diferenciales, podemos integrar en ambos miembros, ¿no? Acá no doy límites. En f diferencial de t no sabemos para qué tiempos, ¿no? Pero podríamos anotar desde un tiempo t0 a un tiempo t, ¿no? Se podría, pero por el momento lo dejaremos así. En cambio, acá sí podemos decir desde un momentum inicial hasta un momentum final, ¿no? Entonces, la integral de esto va a dar, la integral se simplifica con el diferencial que da p simplemente, ¿no? Evaluado entre p sub 0 y p. Tal vez acá debería aumentar eso, ¿no? Vamos a aumentar para que aparezcan los límites, ¿no?
Acá simplemente nos va a dar P, ¿no? Copiamos y pegamos. Y tiene que estar evaluado entre, aquí vamos a colocar inicio, pegar, y aquí vamos a tener P sub 0, ¿no? Copiar y pegar. Ahora sí, ¿no? En este segundo miembro hemos integrado, la integral de esto da P nomás, ¿no? Evaluado entre P sub 0 y P. Reemplazamos el límite superior P menos el límite inferior P sub 0. Entonces ahora acá, a partir de esto que tenemos acá, a esta integral de la fuerza con respecto del tiempo, se le llama impulso, impulso lineal, ¿ya? Se simboliza con la letra I. Y es un vector. El impulso lineal es un vector, que es igual al integral de f por diferencial de t. Entonces, considerando que esta parte es el impulso, fíjense, si consideramos acá vectores, tendríamos esta fórmula, ¿no? Vector impulso igual integral vector fuerza por diferencial de t. Pero acá también podríamos considerar módulos simplemente, ¿no? Entonces, ¿qué nos quedaría? Módulo de I, integral del módulo de f diferencial de t. También se puede anotar de esa manera, ¿no? Pero ahora fíjense, ¿por qué he anotado esto así en módulo? Entonces, esta fuerza F, si queremos integrar, tiene que depender del tiempo, ¿no? Porque fíjense que hay diferencial de tiempo. Entonces, esta fuerza F, para que yo pueda integrar, tiene que depender del tiempo. Pero, ¿cuál es el significado del integral? Ejemplo, ustedes tienen en el principio trabajo-energía, ¿no? En un gráfico F, fuerza, versus X, la distancia que recorre, el área debajo de la recta que representa el trabajo realizado por la fuerza, ¿no? Acá tenemos algo parecido, ¿no? En un gráfico F versus T, el área debajo de la recta representa el impulso, que es el gráfico, ¿no? F en este caso sería esta recta, ¿no? Con inclinación. Podría ser una función C por T, por ejemplo, ¿no? O podría ser una constante también, ¿no? Acá. Pero igual, ¿no? Cuando integramos, lo que estamos hallando es el área debajo de la curva, ¿no? Que puede ser una recta, una curva cualquiera. Entonces, para un intervalo de tiempo, el área que se encuentra representa el impulso. Ese intervalo de tiempo, ¿dónde nos los dan? En esta parte, ¿no? Acá y acá. Entonces, en esta parte, tal vez, utilizando módulos, debería utilizar límites, ¿no? Entonces, debería anotar de esta manera. Anotar, ¿no? T0 a T, ¿no? Integramos esa fuerza que depende del tiempo y para indicar que tiene que depender del tiempo y poder integrar, también podemos decir o anotar lo siguiente, ¿no? F tiene que depender del tiempo para que yo pueda integrar. Si no, no se puede integrar, ¿no? Habría otras variables, pues. Bien, entonces en base a esta ecuación, eso lo expresamos de esta manera en un gráfico, ¿no? Entonces, T0 estaría acá y T acá, ¿no? En ese intervalo, debajo de la recta en este caso, el área representa el impulso, ¿no? Ahí está con la letra I. Pero ahora volvamos a esta parte, ¿no? Este integral de f por dt ahora es el impulso, ¿no? Y acá tenemos p menos p sub 0. ¿Esto qué sería? La variación del momentum lineal, ¿no? Entonces, ¿qué nos quedaría? Impulso es igual a variación del momento. Entonces, esta fórmula que tenemos acá, esta ecuación, recibe el nombre de principio impulso momentum. Nos sirve para resolver cierto tipo de problemas, ¿no?
Pero esta fuerza F de T podría ser constante, podría ser variable, ¿no? Entonces, si nosotros consideramos que es variable, por ejemplo acá, ¿no? Tenemos F, tenemos T y aquí hay una fuerza, ¿no? Fíjense, la fuerza inicialmente es cero, va aumentando al pasar el tiempo, llega a un máximo y otra vez va bajando y se hace cero. Entonces, cuando tenemos un gráfico de estos, decimos que tenemos una función impulso que depende del tiempo. Eso ocurre en los choques, ¿no? Cuando se choca, la fuerza que se ve ejercer sobre el cuerpo sobre el cual se va a impactar va aumentando, llega a un máximo y luego disminuye, se hace cero, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? La integral debajo de esta curva representa el impulso, ¿no? Entonces, por eso nos está diciendo el área A debajo de la curva F versus T representa el impulso de la fuerza. Pero, ojo, para poder trabajar más fácilmente, dice, en algunos casos se puede reemplazar la fuerza variable por una fuerza promedio constante, como se observa en la figura 2. Aquí está, ¿no? Pero manteniendo el área constante. Fíjense, acá yo tengo esta función y debajo de esa función hay un área. Ese área que representa el impulso, ¿no? Pero también se puede hacer lo siguiente. Supongamos que esta es una cuerda, ¿ya? Que está colocada de esa manera. Está encerrando un área A, ¿no? Ahora esa cuerda yo la puedo colocar de esta manera, ¿no? Hacia arriba, a la derecha y hacia abajo. Y con tal de que el área que voy a tener acá sea igual al área que tengo acá. Entonces esta función de impulso se puede representar de esta manera, ¿no? Y es lo que hacemos nosotros para nuestros problemas. Cuando decimos que sobre un cuerpo se aplica una fuerza, consideramos que es constante, ¿no? Aquí estaría la fuerza F, que sería constante. Pero en la realidad eso está cambiando de esta manera, ¿no? Bien, sigamos. Ahora, en base a este principio impulso-momentum, resolvamos algunos problemas. Dice, una pelota de béisbol con una masa de 0,15 gramos es lanzada hacia la izquierda horizontalmente con una rapidez de 30 metros por segundo. Entonces, aquí está, ¿no? Fíjense. Esta es la pelotita de béisbol. Alguien la ha lanzado, ¿no? Horizontalmente, con esa velocidad y esa es su masa, ¿no? Luego dice, cuando la golpea un bateador, o sea, este es el bateador, no está esperando que la pelota le llegue, golpea, ¿no? Cuando la golpea el bateador dice, sale del bat, ¿no? Es decir, que debido al golpe del bat, la pelota va a ir en sentido contrario, ¿no? Sale con una rapidez, dice, de 42 metros por segundo en sentido contrario. Y fíjense, aquí estaba yendo horizontalmente, acá también va a ir horizontalmente. Obviamente que pasada cierta distancia ya el movimiento va a ser parabólico, va a caer esta pelota, ¿no? O depende del golpe que se le da, podría describir una trayectoria parabólica. Pero en este caso, para el ejemplo, decimos que esto va horizontalmente, se golpea y rebota horizontalmente también, ¿no? Luego nos dicen, encuentre el impulso y la fuerza media o promedio, también quiere decir, ¿no? Esta es la fuerza media. Fíjense que aquí hay varias fuerzas, ¿no? Muchas fuerzas al transcurrir el tiempo. Se saca un promedio de todas eso y eso nos da este valor. Entonces dice, encuentra el impulso y la fuerza media ejercida sobre la pelota por el bat si estuvo en contacto con la pelota por un lapso de 0,002 segundos. Entonces fíjense ahí que han colisionado ahí la pelota y el bat. El tiempo de la colisión ha sido, fíjense, pequeñísimo, ¿no? 0,002 segundos. Entonces ahora nos están pidiendo hallar el impulso y la fuerza media. Entonces aquí están los vectores, ¿no? El vector B sub 0, fíjense, acá está su módulo simplemente, aunque hay un signo menos acá, no está por demás el mismo. Vectorialmente, pero ¿cómo anotamos? B sub 0, como está hacia la izquierda, menos 30 metros por segundo por I. Ojo, debo trabajar con vectores, ¿ya? Porque aquí estoy con vectores, ¿no? Fíjense, vectores, ¿no? Acá simplemente trabajo con el módulo para el gráfico, pero después estoy con vectores. La velocidad v, como está hacia la derecha, va a ser 42 metros por segundo por I.
Pues ahora aplicamos el impulso. Nos han pedido hallar el impulso. El impulso va a ser la variación del momentum y eso es P menos P sub 0. P va a ser la masa por la velocidad final menos P sub 0, que es la masa por la velocidad inicial. Factorizamos la masa y tenemos esta fórmula, ¿no? Entonces ahora reemplazamos acá. El impulso va a ser, la masa es 0,15 kilogramos. Esta velocidad V es 42 metros por segundo por I. Luego viene el signo menos y ahora debemos copiar la velocidad inicial, que es menos 30 metros por segundo por I. Entonces acá tenemos menos por menos, eso se va a hacer más. Acá tendríamos 72, multiplicamos por 0,15, eso nos va a dar 10,5 metros kilogramos sobre segundo. Fíjense, como me sale positivo, eso quiere decir que es hacia la derecha, ¿no? El impulso que le da el bat a la pelota, ¿no? El impulso, fíjense, aquí está hacia la derecha. Ahora, si queremos hallar la fuerza, vamos a esta formulita, ¿no? Acá, fuerza, de acá despejamos, ¿no? Diferencial de T va a pasar a dividir. Pero podemos trabajar ya no con diferenciales, sino con delta T, ¿no? Entonces, F va a ser I impulso sobre la variación del tiempo, o sea, el tiempo en el cual se ha realizado el choque, ¿no? Entonces, F va a ser, reemplazamos el impulso 10,5, el tiempo 0,02, y nos sale 525 newtons, ¿no? Hacia la derecha. Entonces, la fuerza que ha aplicado el bat sobre la pelota es 525 newton por I. Entonces, fíjense, este ejemplo no es tan complicado, es el más simple, ¿no? Pero sirve para entenderlo. Otro ejemplo. Nos dicen un automóvil que se mueve a 13,5 metros por segundo, frena repentinamente y se detiene en 3 segundos. Inciso A, pregunta, ¿cuál es la fuerza promedio ejercida sobre un pasajero de 70 kilogramos? Pasajero, dice, ¿no? Por un cinturón de seguridad. Inciso B dice, ¿cuál será la fuerza promedio ejercida sobre el mismo pasajero que no utiliza cinturón de seguridad y choca contra un tablero de instrumentos acoginado en 0,5 segundos? Pues fíjense, aquí está el gráfico, ¿no? La persona que maneja el conductor y el pasajero. Está con su cinturón de seguridad, el conductor también, ¿no? Pues para el inciso A, ¿no? Nos están pidiendo cuál es la fuerza ejercida sobre un pasajero por el cinturón de seguridad. Fíjense, en este caso el pasajero va a ser la pelotita, ¿no? Y el cinturón va a ser el bat, ¿no? ¿Qué va a suceder? Si el conductor frena repentinamente, esta persona va a tender a irse hacia adelante, ¿no? Pero va a ser obstaculizada por el cinturón o va a ser frenado por el cinturón, ¿no? Para que no se vaya hacia adelante, sino se mantenga por ahí nomás, ¿no? O avance unos centímetros, ¿no? Bien, entonces la velocidad, vamos a suponer que está marchando a la derecha, la velocidad inicial 13,5 metros por segundo. Como se va a detener, la velocidad final es 0, ¿no? Y el tiempo que tarda en detenerse, delta t, son 3 segundos. Nos hallamos el impulso, P menos P sub 0, factorizamos B, reemplazamos, ¿no? 70 kilogramos, velocidad final 0, menos 13,5, dividido entre 3, ¿no? Entonces la fuerza va a ser menos 315 newtons, ¿no? Fíjense, menos hacia la izquierda. El cinturón de seguridad le va a empujar hacia la izquierda, ¿no? Por eso que el pasajero no se va hacia adelante. Resuelto el inciso A. Ahora en el inciso B nos dice que el pasajero no está con cinturón de seguridad y por delante tiene un tablero, ¿no? Detrás del asiento del conductor, seguramente. Otra vez anotamos la velocidad inicial hacia la derecha y tenemos la velocidad final 0, ¿no? En este caso el tiempo ya es 0,5. ¿Qué va a ser? Va a ser el tiempo que este pasajero tarde en chocar contra el asiento, ¿no? Con la parte trasera del asiento. Fíjense, va a ocurrir esto, ¿no? Choca hacia adelante.
Entonces, la fuerza, otra vez utilizamos la misma fórmula, la diferencia va a estar en el tiempo, ¿no? Delta T ahora es 0,5, ¿no? Choca rápidamente, mientras que con el cinturón son 3 segundos, ¿no? Nos sale menos 1890 newtons, ¿no? Entonces, ¿quién le va a ejercer la fuerza ahora? El tablero, ¿no? Y es una fuerza grande, ¿no? En relación a la otra que era 315 simplemente. Ojo con estos 315 también, acá puede hacerse un poco de daño el pasajero, ¿no? Porque el cinturón le va a apretar. En cambio, con este otro, ya el pasajero choca con la parte trasera del asiento del conductor y se puede hacer daño, ¿no? Y la fuerza es mayor. Bien, esos son ejemplos que no son tan complicados. Ahora acá un ejemplo, a ver, acá está. Dice, un carrito de 10 kilogramos se mueve sobre una superficie horizontal sin fricción, es decir, acá no hay fricción, ¿no? A 4 metros por segundo. Eso en el instante t igual 0 segundos, ¿no? Entonces, seguramente está viniendo con esa velocidad de 4 y cuando pasa por acá empezamos a cronometrar, ¿no? Nuestro instante es 0 segundos. Entonces, cuando pasa por acá dice, cuando se aplica una fuerza retardadora horizontal, o sea, alguien le aplica al carrito una fuerza retardadora, ¿no? Para que vaya frenándose seguramente, ¿no? Que varía su módulo, dice, esa fuerza que lo va a retardar, varía, dice, su módulo de acuerdo a la figura. Determinar, dice, el cambio de energía cinética en el intervalo de 0 segundos a 4 segundos. Es decir, en este instante tenía una energía cinética y a los 4 segundos más adelante va a tener otra energía cinética, ¿no? Nos están pidiendo cuál es el cambio de energía cinética. Entonces habría que restar la energía cinética final menos la inicial para tener el cambio en energía cinética. Bien, pero para hallar la energía cinética hay que conocer las velocidades, ¿no? Y el gráfico que nos han dado es este, ¿no? Fíjense. La fuerza retardadora que se le aplica al carrito tiene este gráfico, ¿no? Esa fuerza retardadora va aumentando hasta llegar a 2 y de ahí va disminuyendo, pero de manera que este pedacito pertenece a un cuarto de círculo, ¿no? Entonces acá tal vez deberíamos colocar esto con rojo para que se pueda observar mejor. Similarmente acá, este otro lado. Bien, así sería el gráfico, ¿no? Esto vamos a recorrer un poquito. Y aquí también, ¿no? Esto un poquito hacia abajo. Y vemos a la derecha. Ahora sí, ¿no? Bien, entonces, como nos han pedido la variación de la energía cinética, como nos han dado la masa del carrito y nos han dado su velocidad, entonces podríamos hallar la energía cinética inicial en este punto, ¿no? Colocamos K sub 0, un medio de la masa por V sub 0 al cuadrado. Reemplazamos valores, un medio, 10 kilogramos, 4 metros por segundo, resultado 80 joules. Es la energía cinética que tiene inicialmente el carrito, ¿no? 80 joules. Ahora necesitamos el impulso. O sea, necesito la velocidad final, pero para calcular velocidad final necesito el impulso. Una vez que conozca el impulso voy a poder hallar la velocidad, ¿no? Fíjense acá. En esta parte, ¿no? Esto es el impulso, ¿no? Una vez que yo conozca el impulso, eso va a ser P menos P sub 0, pero esto es M por V sub 0. A partir de eso voy a poder hallar la velocidad final, ¿no? Bien, sigamos. Entonces ahora necesito hallar el impulso, pero fíjense acá tengo dos curvas, ¿no? Una recta y otra es un cuarto de círculo.
¿Cómo hallo el área debajo de estas dos rectas? Acá tendría que integrar, ¿no? Para un círculo. Pero fíjense que me han dicho en un gráfico F versus T, el área debajo de la curva, o puede ser el área debajo de las curvas, que representa el impulso. Entonces yo puedo hallar acá este área que tengo allí, acá, y eso representa el impulso. Pero ahora, ¿cómo voy a hacer? Voy a utilizar geometría, fíjense, ¿no? Entre 0 y 2 segundos tengo un triángulo rectángulo. Eso podría calcularlo, ¿no? Hallo el área del rectángulo o cuadrado que tengo acá, ¿no? 2 por 2, 4, divido entre 2, tengo el área del triángulo rectángulo, ¿no? Y ahora, ¿cómo hallo esta parte? El área de esta parte. Eso va a ser igual a ¿qué? El área de este cuadrado que yo tenga menos el área del cuarto de círculo de esta parte, ¿no? Esto es un cuarto de círculo. Ojo, a este cuadrado le quitamos este cuarto de círculo y nos queda esta área de acá, ¿no? Entonces, es lo que se hace, fíjense, el impulso va a ser, acá sería base 2, altura 2, ¿no? 2 por 2, pero como queremos la mitad del triángulo rectángulo, un medio colocamos. Ahora aquí el área del cuadrado, ¿no? Acá sería, esto es 2, 4, 4 menos 2, 2 vale la base, ¿no? Por la altura vale 2 también, ¿no? Entonces el área del cuadrado es 2 por 2. Ahora a eso debemos restarle esta parte, que es el área de un cuarto de círculo. Entonces eso sería pi, ojo, para un círculo completo, ¿cuál es el área? Pi por el radio al cuadrado, ¿no? Pero como es un cuarto de círculo, colocamos pi cuartos del radio, que sería 2 también, ¿no? El radio es 2 por si acaso, ¿ya? 2 al cuadrado. Entonces, fíjense, geométricamente hemos hallado el área debajo de la curva y tenemos que el impulso vale 2,86 kilogramos metro segundo. Entonces, una vez que tengo el impulso, y como es una fuerza retardadora, fíjense, dice una fuerza retardadora, por más que aquí tengo todo positivo, como es fuerza retardadora, el impulso va a ser negativo, ¿no? Menos nos va a dar. Entonces, igual a momentum final menos momentum inicial, ¿no? Reemplazamos los momentos, factorizamos la masa, ¿no? Entonces, de acá vamos a despejar la velocidad final, ¿no? La masa pasa a dividir y b sub 0 va a pasar a sumar, ¿no? Entonces, la velocidad final despejado de acá va a ser b sub 0 menos i sobre la masa. Pues la velocidad inicial es 4 menos 2,86 sobre 10. Pues la velocidad final a los 4 segundos es 3,71 metros por segundo. Entonces ahora con esta velocidad final, o sea, ya por esta parte, ¿no? Ahora calculamos su energía cinética. 1/2 de la masa, velocidad final al cuadrado. Reemplazamos valores, 1/2, 10, 3,71, nos da 68,8 joules. Entonces ahora finalmente hallamos delta K, ¿no? Delta K es energía cinética final menos energía cinética inicial o variación de la energía cinética se llama también esto, ¿no? Entonces la energía final 68,8 y la inicial que hemos hallado era 80, ¿no? Entonces sería 68,8 menos 80, el resultado menos 11,2 joules. Esa es la variación de la energía cinética. Entonces, fíjense qué útil es también esto del impulso, ¿no? Cuando les dan gráfico. Bien, acá tengo otro problema, pero ustedes en algún problema de dinámica han visto que les dan con una fuerza que depende del tiempo, ¿no? Hay que hacer una serie de cambios, ¿no? Hay que considerar que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto del tiempo, ¿no? Entonces, esta parte del principio de impulso-momentum también nos sirve para resolver problemas que podríamos hacerlo con dinámica o con energía. Fíjense, este es un ejemplo simple, ¿eh? Dice, una partícula de masa m, 10 kilogramos, sometida a la acción de una fuerza F igual 20T más 4 en Newton, dice, ¿no? Se desplaza en una trayectoria rectilínea. Cuando t sub 0 es 0 segundos, la partícula se encuentra en x sub 0, 5 metros, con una rapidez v sub 0, 6 metros por segundo. Nos piden determinar su rapidez y posición cuando t es 3 segundos.
Entonces, aplicamos el principio impulso-momentum, ¿no? Ojo, todo esto es en una trayectoria rectilínea. Por comodidad suponemos que es horizontal y hacia la derecha. Ojo, no nos dicen si la superficie es rugosa o es lisa, ¿no? Debe ser una superficie lisa entonces, ¿no? Porque no nos indica nada acerca del coeficiente o la fuerza de rozamiento. Entonces acá, bueno, podríamos haber hecho un gráfico también acá, ¿no? Pero no hace falta, ¿no? Aplicando el principio impulso-momentum, ¿no? Este es el principio impulso-momentum. Integral de la fuerza diferencial de Tp menos P sub 0. Ahora, si consideramos módulos, como vamos a estar en una trayectoria horizontal, lo que vamos a tener es F ya en módulo diferencial de T, acá módulo de P sub 0. Y reemplazamos, ¿no?, la fuerza que está actuando sobre la partícula. Y en vez de los momentos, reemplazamos. Ahora acá hay que integrar, ¿no? Acá 20t, su integral, ¿cuánto daría? 20 dividido entre 2t cuadrado, ¿no? Eso sería 10t cuadrado, evaluado entre 0 y t. Y para este otro 4 daría 4t la integral, ¿no? Evaluado entre 0 y t. Acá factorizamos la masa, sería mb menos b sub 0. Acá reemplazamos el límite superior, para el límite inferior va a dar 0, no hace falta anotar, ¿no? Llegamos a esta expresión y de acá m pasamos a dividir. Va a quedar b menos b sub 0 y de acá despejo la velocidad, ¿no? B sub 0 pasa a sumar. Entonces la velocidad sería esta, ¿no? Y nos han pedido la velocidad cuando, bueno, antes reemplacemos, ¿no? B sub 0 era 6, la masa era 10, ¿no? Esta sería la velocidad en cualquier instante, fíjense, ¿no? 6 más, o podemos simplificarlo más todavía, ¿no? Acá 10t cuadrado entre 10 va a dar t cuadrado simplemente, ¿no? 4t entre 10 va a dar 0,4t. Acá está ya expresado en una forma más sencilla, ¿no? El módulo de la velocidad. Ahora, ¿qué nos han dicho? Hallar la velocidad cuando t vale 3 segundos, ¿no? Entonces acá, en vez de t, vamos a reemplazar 3, ¿no? b de 3 estamos hallando. Entonces, la velocidad a los 3 segundos va a ser 16,2 metros por segundo. Ahora, nos han pedido la posición también, ¿no? Dice, determinar su rapidez y posición cuando t es 3 segundos. Para la posición tenemos que volver a esta velocidad, ¿no? Recordar que la velocidad es la derivada de la posición con respecto del tiempo. Anotamos la fórmula, diferencial de t pasa a multiplicar, queda diferencial de x, ¿no? Aplicamos la integral en ambos miembros. Para x que teníamos, 5 metros cuando t valía 0, ¿no? Y luego para un t cualquiera la posición va a ser x. Entonces acá integramos, va a dar x simplemente, ¿no? Entre 5 y x. Acá va a dar 6t entre 0 y t. Acá va a dar, aumenta en 1 el exponente, ¿no? T al cubo dividido entre 3. Acá va a dar 0,4 t al cuadrado, ¿no? Dividido entre 2. 0,4 entre 2 da 0,2 t cuadrado. Entonces acá hemos integrado, tenemos los límites, ahora hay que reemplazar, ¿no? Acá sería el límite superior x, el inferior 5. Acá el límite superior t, ¿no? Para los tres colocamos el límite superior t, t. Cuando sea 0, todo se va a hacer 0, no hace falta anotar, ¿no? Y a partir de esto despejamos x, este menos 5 pasa al otro miembro, ¿no? Hemos hallado x en cualquier instante. Como nos han pedido a los 3 segundos, hallamos x de 3, ¿no? Es reemplazado 3 y la posición es 528,8 metros. Entonces, fíjense, este ejemplo es con una fuerza que depende del tiempo, ¿no? Entonces, se puede utilizar el momento de principio, impulso, momento. Ahora veamos otro ejemplo. Fíjense, este es un típico ejemplo que nos dan en dinámica, ¿no? Dice, si sobre un cuerpo de masa m5 kilogramos que se encuentra sobre una superficie horizontal rugosa, μ01 nos dicen, se aplica una fuerza horizontal cuyo módulo es 12 newtons.
coma, nos piden determinar la rapidez adquirida por el cuerpo cuando t es 2 segundos. Punto seguido nos dicen que el cuerpo parte del reposo. Entonces, fíjense ustedes, esto lo podrían resolver con dinámica, ¿no? Fuerzas que están actuando sobre el cuerpo, peso normal, fuerza de deslizamiento y la fuerza F, ¿no? Que le está moviendo al cuerpo de masa M. Se acelera hacia la derecha. Ahora hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Aquí están las fuerzas, ¿no? Peso, fuerza de fricción normal, la fuerza F y la aceleración. Pero nosotros no vamos a utilizar dinámica, sino vamos a utilizar el principio impulso-momento. Entonces ahora en la fórmula del impulso, fíjense cómo estoy anotando ahora, ¿no? Acá tenía ese dato fuerza, ¿no? Esa fuerza F representa la fuerza total que se aplica también al cuerpo. Entonces, en vez de anotar F, coloco sumatoria de todas las fuerzas que están actuando, ¿no? Sobre el cuerpo. Entonces, va a ser integral de sumatoria de las fuerzas diferencial de T igual a P menos P sub 0, pero vectores, fíjense acá. Pero como el cuerpo se mueve horizontalmente, yo solo puedo considerar las fuerzas horizontales, ¿no? Me olvido del eje Y, aunque voy a necesitar para la fuerza de fricción la normal, ¿no? Pero la normal, ya sabemos, en este caso es igual al peso y la fuerza de fricción va a ser μ por esa normal, μ por el peso. Entonces, fíjense acá, en vez de F, esta sumatoria de fuerzas, en el eje X, ¿qué fuerzas están actuando? F y F sub R, ¿no? F a la derecha, F sub R hacia la izquierda. Entonces, reemplazamos, fíjense, F por I, estoy con vectores, ¿no? Hacia la derecha, menos FR por I, diferencial de T. En la derecha, MBI, ¿no? Porque parte del reposo, dice, entonces P sub 0 es 0. Nos queda esto, fíjense, ¿no? Seguimos. Acá puedo factorizar el vector unitario y, acá también el vector unitario y, puedo cancelar, ¿no? Puedo utilizar la igualdad, ¿no? Solamente en el eje X. Entonces aquí me va a quedar integral de 0 a t de f menos fr diferencial de t igual m por b. Ahora acá, en vez de la fuerza de fricción, reemplazo, ¿no? Mu mg. Entonces fíjense, me queda este integral, ¿no? Igual a m por b. Esta fuerza F es constante ahora, ¿no? Entonces sale fuera del integral, va a dar integral diferencial de t y eso va a dar t simplemente, ¿no? Nos va a quedar F por t evaluado entre 0 y t. Menos mu mg también es constante fuera del integral, la integral de diferencial de t es t simplemente, ¿no? Entonces queda menos mu mgt entre 0 y t. El miembro de la derecha se mantiene, ¿no? Acá reemplazamos los límites. Cuando sea 0, se va a hacer 0, ¿no? No hace falta anotar. Límite superior, f por t. Límite superior acá, mu mgt, ¿no? Tenemos esta expresión. Y de acá despejamos esa velocidad que nos han pedido, ¿no? Fíjense, v, esta es la velocidad en cualquier instante, ¿no? Pero nos han pedido cuando t vale 2, entonces hallamos v de 2, ¿no? F es constante 12, acá en vez de tiempo coloco 2, luego menos mu 0,1, la masa 5, G98 y para el tiempo 2, ¿no? La masa 5. Entonces la velocidad a los 2 segundos es 2,84 metros por segundo, ¿no? Entonces, como ven, el principio impulso-momentum también se puede utilizar para problemas que nos dan en dinámica, ¿no? Solamente que acá recurriendo a una fórmula de cinemática, podríamos hallar cuál es la aceleración del cuerpo, ¿no? Tendríamos que calcular qué distancia has recorrido, ¿no? Hasta tener esa velocidad. Teniendo esa distancia, podemos calcular la aceleración. Pero ustedes tienen que utilizar esto en particular. Acá he utilizado como ejemplo cuando las fuerzas son constantes, pero podría ser acá F variable. Y como es un integral, ya ustedes van a poder resolver, ¿no? Esa fuerza F que nos han dado en este otro problema, podían habernos puesto acá como para esta fuerza, ¿no? Que sea variable. Pues acá hubiesen tenido que cambiar esa fuerza. Bien, entonces recuerden esto que acabo de mencionar, ¿no? En algunos problemas se puede utilizar el principio impulso-momentum para resolver problemas donde nos dan fuerzas en función del tiempo. Bien,
vayamos ahora al momentum lineal de dos partículas. Ahora supongamos que nuestro sistema sistema aislado está considerado o tiene dos partículas y entre las dos van a interactuar, pero no pueden interactuar con otras que están fuera, ¿no? Entonces tenemos un sistema aislado de dos partículas. Y como son dos partículas, seguramente se va a conservar su momentum, ¿no? Pero veamos eso, ¿no? Como son dos partículas, pero previo a eso, fíjense, ¿qué dice acá? Dice, si suponemos que las masas de las partículas permanece constante, entonces en estos casos vamos a considerar que la masa de las partículas permanece constante. Y vamos a considerar velocidades que no superen el 10% de la velocidad de la luz. O sea, no sirve esto ya cuando las velocidades son grandes, el 20-30% de la luz, ya no sirven las fórmulas que vamos a utilizar. Hay que cambiar y utilizar velocidades relativas, ¿no? Bien, entonces ahora partamos del principio de acción y reacción. Si nuestro sistema está compuesto de dos partículas, entonces entre las dos van a interactuar, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? La masa 1 le va a ejercer una fuerza a 2, ¿no? 2 va a reaccionar y le va a ejercer una fuerza a 1. Entonces, ¿cuál es la característica de estas fuerzas? En módulo son iguales, ¿no? Y en sentido tienen sentidos contrarios. Entonces, el hecho de que tengan sentidos contrarios se anota de esta manera, ¿no? F sub 1, 2 es igual a menos F sub 2, 1. Bien. Entonces, en módulo son iguales. Podríamos haber anotado acá también, ¿no? Podríamos haber puesto esto. Acá voy a copiar para recordar eso, aunque ya vimos eso, ¿no? Anteriormente, en la parte de dinámica. Bueno, aquí no me está queriendo. Un ratito, aquí estamos. Y aquí vamos a copiar esto, y así para hacerlo más fácil. Copiar y pegar en vez de todo esto. De esta manera se anota que los módulos son iguales, ¿no? F sub 1, 2 igual a módulo de F sub 2, 1. Mientras que esto nos indica que los sentidos son contrarios, ¿no? Bien, entonces voy a ir a esta parte, ¿eh? Cuando los sentidos son contrarios. Esta es la fuerza en 1 debido a 2, ¿no? Esta es la fuerza en 2 debido a 1. Pero ahora recordemos la definición matemática de fuerza. La fuerza que era la derivada del momentum con respecto del tiempo. Entonces esta fuerza 1, 2 se puede anotar como la derivada del momentum de la partícula 1 con respecto del tiempo. Y esta otra fuerza 2, 1 la consideramos como la derivada del momentum de la partícula 2 con respecto del tiempo. Ahora, este término que tiene signo menos, paso al primero, fíjense, ¿no? He pasado al primero, se suma, ¿no? Más. Va a dar igual al vector 0. Pero fíjense, si ustedes recuerdan derivadas, acá yo puedo factorizar la derivada, ¿no? D sería derivada con respecto del tiempo de P sub 1 más P sub 2, ¿no? Igual a 0. Pero ahora recordamos también derivadas, ¿no? Cuando derivamos una constante, su derivada, ¿cuánto nos da? 0, ¿no? En este caso tenemos la derivada de esta función, podemos decir, nuestra función es P sub 1 más P sub 2 y su derivada es 0. ¿Qué significa? Que esta función P sub 1 más P sub 2 es constante, ¿no? Además, la suma de los momentos es el momentum total, ¿no? Entonces, eso permanece constante. Entonces, a partir de esto, podemos considerar un tiempo inicial y un tiempo final. Esto va a la suma de los momentos de las dos partículas siempre va a ser constante al transcurrir el tiempo, ¿no? Entonces tendríamos para un tiempo inicial, fíjense, momentum inicial de 1 más momentum inicial de 2. Eso va a ser igual a una constante, pero esa constante también va a ser igual al momentum final de 1 más el momentum final de 2 en otro instante, ¿no? Y podría ser igual al momentum final de 1, el momentum final de 2 en otro instante, ¿no? Pero basta con esto, ¿no? Entonces, fíjense, a partir de la definición matemática de fuerza y del principio impulso, perdón,
del principio de acción y reacción, hemos obtenido esta relación, ¿no? Suma de momentos iniciales es igual a la suma de momentos finales, ¿no? ¿Qué significa esto? Que en un sistema aislado de dos partículas, el momentum se conserva, ¿no? El momentum total, ¿no? Porque es la suma de los dos, ¿no? Entonces, esto que tenemos acá representa el principio de conservación del momentum lineal de dos partículas en un sistema aislado. Entonces, esto es lo que hay que saber de memoria, ¿no? Esto es el principio de la conservación del momento. Pero nos dicen que la ecuación 4, esta, también se puede aplicar al caso en que sobre el sistema actúan fuerzas externas cuya resultante es nula. Entonces, vamos a aclarar eso, ¿no? Podemos considerar un sistema aislado cuando hay cuerpos que están sujetos a fuerzas externas, pero las fuerzas externas se anulan. Entonces, en ese caso, podríamos decir que nuestro sistema es aislado. Bien, pero lo importante es esto, ¿no? La conservación del momento. Momentum inicial total es igual a momentum total final, ¿no? O la suma del momentum inicial de 1 más el momentum inicial de 2 va a ser igual a la suma de momentums finales de 1 y de 2. Ejemplo. Fíjense, acá dice un hombre y una mujer con masas de 70 y 50 kilogramos respectivamente están parados en medio de una pista de patinaje. Se empujan el uno al otro y el hombre se mueve hacia la derecha con una rapidez de 2 metros por segundo. Pregunta, ¿cuál es la velocidad de la mujer? O la rapidez tendrían que decirnos, ¿no? Entonces, en el gráfico se ve, ¿no? Una mujer, un hombre en una pista de patinaje, ahí tienen sus patines, aquí está la pista de patinaje. Entonces, aquí vamos a aplicar el principio de conservación del momento, ¿no? Entonces, anotamos momentum inicial del hombre más momentum inicial de la mujer va a ser igual a momentum final del hombre más momentum final de la mujer. Pero el momentum inicial, ambos están en reposo, ¿no? Las palmas de sus manos se deben estar tocando, ¿no? Como se ve en la figura. Entonces, están en reposo inicialmente, ¿no? Entonces, su momentum de ambos es cero. Una vez que se empujan con las manos, ¿qué va a ocurrir? El hombre se va a la derecha y la mujer se va a la izquierda. Entonces, nos quedaría esto y podemos trabajar ya con módulos, ya no con los vectores, ¿no? Fíjense, pero, ojo, el momentum del hombre va a estar hacia la derecha, ¿no? Entonces, positivo. Y el momentum de la mujer va a estar hacia la izquierda, entonces, negativo. Entonces, ya estamos acá con escalares, ¿no? Este término que tiene menos va a ir al otro con signo más y tenemos esta expresión, ¿no? Ahora reemplazamos. El momentum final del hombre es la masa del hombre por la velocidad final del hombre. Y para la mujer es la masa de la mujer por la velocidad final de la mujer. Como tenemos la velocidad del hombre y las masas de ambos, de acá despejamos la velocidad final de la mujer, ¿no? Reemplazamos valores y nos sale 2,8 metros por segundo hacia la izquierda. Entonces, fíjense, del hombre su velocidad era hacia la derecha 2 metros por segundo. Como la mujer tiene menor masa, eso significa que su velocidad va a ser mayor, ¿no? Por eso ha salido 2,8 y del hombre era 2, ¿no? Bien, pero ahora fíjense, el hombre y la mujer no es un sistema aislado inicialmente, ¿no? ¿Por qué? Están sobre una superficie. Y como están sobre la superficie, cada uno de ellos está ejerciendo una fuerza hacia abajo, el piso reacciona y hay normales, ¿no? Acá hay una normal que está con color rojo para la mujer, una normal para el hombre que está hacia arriba. Y los pesos de ambos, ¿no? Con color azul, su peso de la mujer hacia abajo, el peso del hombre hacia abajo. Mientras se van a mover uno a la izquierda y el otro a la derecha, ¿qué va a ocurrir con estas dos fuerzas? La normal con el peso para ambos se va a anular. Entonces, en este caso, podríamos considerar que el sistema hombre-mujer, el piso, es un sistema aislado, ya que hay dos fuerzas externas, pero esas dos fuerzas externas, que son peso y normal, se anulan. Entonces, por eso he utilizado el principio de conservación del momentum lineal.
Si no, en principio hubiese dicho, no, hay fuerzas externas, no la puedo utilizar. Pero ya nos han aclarado anteriormente, ¿no? Si hay fuerzas externas actuando sobre el cuerpo, los cuerpos, y estas se anulan, entonces nuestro sistema se puede considerar como aislado. Bien, resuelto el problema, ¿no? Bien, ahora sí, vayamos a lo que nos interesa más, los choques o colisiones. Ojo, esto es útil cuando nos dan problemas con choques, ¿no? A los choques también se les llama colisiones. Entonces, ¿qué es un choque o una colisión? Fíjense, ¿no? ¿Qué dice? Se llama choque a la interacción de dos partículas mediante una fuerza impulsiva. Entonces, si m1 y m2 son las masas de los cuerpos, entonces la conservación de la cantidad de movimiento establece, ojo, esta es la conservación del momentum lineal o de la cantidad de movimiento, ¿no? Entonces, en las colisiones se tiene que conservar el momentum lineal. Entonces, acá nos están aclarando qué son, ¿no? B sub 0,1, B sub 0,2, B1 son velocidades inicial y final de ambas masas, ¿no? Pero ahora, ¿cuáles son las características de este choque? Ya sabemos que va a haber una fuerza impulsiva durante el choque en ambos. ¿Quién va a generar esa fuerza impulsiva? Cada uno de los cuerpos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características de los choques? Entonces, un choque es un encuentro violento entre dos cuerpos, ¿no? El tiempo de colisión es muy pequeño, dura un tiempo muy pequeñito, ¿no? Y otra característica que nos están dando es que la masa del sistema permanece constante, ¿no? Son dos masas, la suma de las masas va a permanecer constante todo el tiempo. Pero también nos dice, los dos cuerpos pueden desintegrarse en dos o más pedazos. Podría suceder, ¿no? Choquen y se partan, ¿no? Puede ocurrir. Pero igual se va a conservar el momentum de todos los pedazos, ¿no? Antes del choque era el momentum de los dos, ¿no? Después del choque va a ser el momentum de todos los pedazos que se tengan. Ahora, en el choque dice, puede haber una transferencia de momentum y energía cinética entre las partículas. Podemos tomar en cuenta una partícula que esté en reposo, ¿no? En una superficie. Viene otra partícula, la choca, ¿qué va a ocurrir? La primera que estaba en reposo se va a mover, ¿no? Y la otra también va a estar en movimiento, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido? La primera partícula ha cedido parte de su momentum y su energía cinética a la otra partícula, ¿no? O ha transferido, se dice, ¿no? Por eso dice, puede haber una transferencia de momentum y energía cinética entre las partículas. Luego dice, las dos masas se pueden unir para formar una sola. Puede ocurrir, ¿no? Chocan dos masas y quedan pegadas las dos, ¿no? Y siguen moviéndose. Puede suceder. Pero también dice, en el instante de la colisión se puede generar calor. Ustedes saben que durante los choques se generan calor, ¿no? Ojo, un ejemplo, cuando uno sufre un golpe, ¿no? El lugar que le han golpeado se vuelve verde, ¿no? Medio morado. ¿Qué ha sucedido? Ese lugar se pone muy caliente, ¿no? ¿Y cómo se cura eso rápidamente? Colocando hielo, ¿no? Absorbiendo todo ese calor. Es lo que hacen los jugadores de fútbol cuando se golpean, o los boxeadores, ¿no? Se calienta ciertos lugares y lo enfrían con hielo para absorber ese calor que se ha generado. Entonces, en las colisiones, golpes, se generan calor. Ahora nos dice, el momentum lineal del sistema se conserva. Ojo, aunque se genere calor o no se genere calor, no se parta en pedazos, pero el momentum total de todo el sistema siempre se conserva, ¿eh? No va a variar, es constante. Luego dice, la energía cinética del sistema puede permanecer constante o variar, ¿no? Cuando se dice variar, quiere decir aumenta o disminuye, ¿no? Entonces acá dice puede permanecer constante, ¿no? O variar. Entonces acá sería aumentar o disminuir. Sí, ¿no? Así debería estar. Bien, esas son las características de un choque entonces, ¿no? En algunos casos la energía cinética permanece constante, en otros varía. ¿Qué sucede? Parte de la energía cinética se convierte en calor. No, en este caso no puede aumentar, ¿no? Acá, a ver un ratito.
He apretado su tecla. Aquí está. Esto vale, ¿no? La energía cinética del sistema puede permanecer constante, es decir, que no se genera calor. O puede variar, dice, ¿no? Pero si va a variar, va a disminuir, ¿no? Porque parte de la energía cinética total del sistema se va a convertir en calor. Entonces, en nuestro caso, como estamos en la parte de mecánica, la energía cinética del sistema no va a poder aumentar, ¿eh? Solamente va a disminuir. Ahora, otra cosa es para problemas más complicados, por ejemplo, en un reactor nuclear, podría aumentar la energía cinética, ¿no?, de las partículas. Pero en este caso no, ¿no? Estamos en la parte de mecánica, nada que ver con física nuclear. Para nosotros la energía cinética permanece constante o disminuye, ¿no? Una de las dos. Pero cuando disminuye está variando. Entonces, ahora consideremos choques entre dos partículas. Seguimos con el modelo de partícula, ¿eh? Podemos tener cuerpos grandes, pero los consideramos como partículas simplemente, ¿eh? Entonces, lo que dijimos hace rato, ¿no? El momentum total de un sistema de partículas que chocan no cambia antes, durante ni después del choque. O sea, en cualquier instante, el momentum total de un sistema, que puede ser de 2, 3 o 4 partículas, siempre permanece constante, ¿no? Ya sea antes, durante y después del choque, ¿no? Siempre se conserva, ¿no? Otra cosa es que la energía cinética podría variar o disminuir, ¿no? Pero el momentum se conserva en cualquier tipo de choque. Dice, esto se debe a que las fuerzas que actúan durante el choque son internas, ¿no? Esas fuerzas de acción y reacción que hemos considerado al deducir la fórmula son fuerzas internas del sistema, ¿no? Bien, ahora hablemos de las clases de colisiones. Las colisiones se denominan frontales en un caso y oblicuas en otro, ¿eh? Entonces, ¿cuándo una colisión es frontal? Una colisión es frontal cuando las partículas antes y después de la colisión se mueven a lo largo de una línea recta. Es decir, que el movimiento es en una dimensión. Ejemplo, ¿no? Acá hay dos partículas de masa 1 y masa 2 moviéndose en sentidos contrarios. Esto sería antes del choque, ¿no? Colisionan, no se ha dibujado el momento de la colisión, y después del choque, fíjense qué sucede. Supongamos que rebota, ¿no? Entonces, uno se va a ir a la izquierda y dos se va a ir hacia la derecha. Pero fíjense, antes y después, las partículas se están moviendo a lo largo de una línea recta horizontal, ¿no? Sobre una línea recta horizontal. En ese caso, el choque se llama frontal. Bien. Ahora, las colisiones oblicuas. Ojo, acá les menciono la diferencia entre física del pre y física 100 que tenemos acá en el primer semestre. En el pre usted solamente ven choques frontales, ¿no? En cambio aquí vamos a ver también choques oblicuos. Entonces acá nos dicen una colisión se denomina oblicua cuando el sentido de las partículas antes y después de la colisión son diferentes, ¿no? Es decir, que el movimiento es en dos dimensiones. Pues fíjense acá, dos partículas, M1 y M2, ¿no? Este está marchando en este sentido, esta en este otro sentido. Colisionan por acá, supongamos, uno se va a ir por este lado y dos se va a ir por este lado. Fíjense qué ha ocurrido con los sentidos de movimiento. Antes tenían estos sentidos y después tienen otros sentidos de movimiento, ¿no? Entonces, en los choques oblicuos, los sentidos de las partículas cambian, ¿no? Antes tenían cierto sentido, después tienen otros sentidos, ¿no? Y esto ocurre en dos dimensiones, ¿no? No vamos a tratar en dos dimensiones, ¿no? Las tres dimensiones se pueden reducir a dos dimensiones. Bien, entonces está claro la diferencia entre choques frontales y choques oblicuos. Uno es en una dimensión y el otro es en dos dimensiones, ¿no? Podría ser esto en el eje X, en el eje Y, ¿no? En el eje Z también, pero en una sola dimensión. Y esto en dos dimensiones, ¿no? Puede ser el eje XY, XZ o YZ, ¿no? Bien, pero ahora analicemos más las colisiones frontales.
Entonces acá vamos a mencionar el coeficiente de restitución en colisiones frontales. Ustedes ya saben, ¿no?, sobre el coeficiente de restitución, pero veamos de dónde viene este coeficiente de restitución. Nos dicen, considerando el caso de dos partículas. Aquí vamos a considerar estas dos partículas. Con esta condición, ¿no?, la velocidad de la primera partícula inicial es mayor que la velocidad inicial de dos. Fíjense, las dos marchan a la derecha. Como esta velocidad en módulo es mayor que el módulo de esta velocidad, va a llegar un momento en que le va a chocar, ¿no?, porque su velocidad es mayor que la de. Si la velocidad de uno fuese menor, nunca la va a alcanzar y no la va a chocar, ¿no? Entonces, tiene que cumplirse esto para que choque, ¿no? La velocidad de uno inicial debe ser mayor al módulo de la velocidad de 2, ¿no? Ahora, además, nos están dando acá esta condición de que la masa de 1 va a ser mayor a la masa de 2. Entonces, esta masa 1 es mayor a la masa de 2. Con eso, ¿qué estamos asegurando? Que una vez que colisionen, 2, fíjense, como 2 va a ser golpeado, se movía con una velocidad de 2, 1 le va a pasar parte de su energía, entonces 2 se va a mover más rápido seguramente, ¿no? Mientras que 1 va a disminuir su velocidad, pero va a seguir hacia la derecha. ¿Por qué va a seguir a la derecha? Porque su masa es mucho mayor que la otra, ¿no? Entonces, igual, después de la colisión, los dos van a seguir a la derecha, ¿no? Ya, pero después de esto ya no van a chocar, ¿no? Porque la velocidad de 1 se ha reducido y de 2 ha aumentado. Bien, entonces, para resolver choques siempre tenemos un antes y un después. No nos interesa durante el choque, sino antes y después. Entonces, esto que tenemos acá es antes. Fíjense, es colisión frontal en una línea recta. Y chocan, y esto es lo que ocurre después del choque. Pero, ojo, un instante muy pequeñito después y antes del choque es esto, ¿no? Esto que dice antes del choque es un instante muy pequeñito antes del choque. Y este después, un instante muy pequeñito después del choque. Entonces, acá se aplica la conservación del momentum, ¿no? La conservación del momentum se aplica a todo tipo de choques, frontales, oblicuos. Luego vamos a ver, sea elástico, inelástico, plástico, ¿no? Luego dice, aplicando la conservación del momentum. Fíjense, estamos con vectores, ¿no? Por eso he dibujado aquí las velocidades vectorialmente, ¿no? Como están hacia la derecha, entonces sería masa de 1 por velocidad inicial de 1. Es el momentum inicial de esta partícula. Más el momentum de esta otra, que sería masa 2 por v sub 0, 2, ¿no? Ese es el momentum inicial. Igual, ahora vamos a después del choque, ¿no? La masa de 1 por la velocidad de 1 más la masa de 2 por la velocidad de 2. Bien, entonces acá, ¿qué voy a hacer? Voy a factorizar las masas, ¿ya? Fíjense, acá tengo masa 1, v sub 1, esto puede pasar a restar, ¿no? Fíjense, pasa a restar. Y esta masa 2 puede pasar al segundo miembro a restar, ¿no? Pues fíjense, ¿no? Estoy haciendo para factorizar masas en ambos miembros. En el primer miembro puedo factorizar m sub 1 y en el segundo puedo factorizar m sub 2, ¿no? Fíjense, m sub 1, aquí me va a quedar b sub 0, 1 menos b sub 1 y en el otro va a quedar b sub 2 menos b sub 0, 2. Pero estos vectores solamente tienen componentes en el eje X, ¿no? Entonces, no quiero trabajar con estos vectores, sino quiero trabajar con sus componentes. Entonces, estos vectores, ¿qué hacemos con estos vectores? Igualamos, pero sus componentes en el eje X. Ojo, sus componentes en el eje Y, ¿cuánto van a ser? 0, ¿no? Entonces, trabajando solamente en el eje X, me quedaría esto, ¿no? M1, B sub 0,1 menos B sub 1 igual M2, B sub 0,2 menos, perdón, B sub 2 menos B sub 0,2. He aplicado conservación del momentum, ¿no? Y he llegado a una ecuación escalar aquí, ¿no? A esto le llamamos 6. Pero ahora aquí también aplicamos la conservación de la energía cinética. Ambas partículas tienen energía cinética inicial y ambas tienen energía cinética final, ¿no? Entonces, la energía cinética inicial tiene que ser igual a la energía cinética final. La energía se conserva. En este caso no nos han dicho que hay fricción o se genera calor, ¿no? Estamos asumiendo que no se genera calor.
Entonces, la conservación de la energía cinética me da esto, ¿no? 1/2 de la masa 1 por B sub 0,1 al cuadrado más 1/2 de la masa 2, B sub 0,2 al cuadrado. Después de la colisión, 1/2 de la masa 1, B sub 1 al cuadrado más 1/2 de la masa 2, B sub 2 al cuadrado. Todos los términos tienen 1/2, se anulan, ¿no? Y esta masa 1 que tenemos acá por B sub 0, por B sub 1 al cuadrado, lo paso al primer miembro y factorizamos la masa también, ¿no? Lo mismo, este segundo término del primer miembro pasamos al segundo y factorizamos la masa 2, ¿no? Entonces, factorizando me queda, fíjense, la ecuación 7, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? He obtenido dos ecuaciones, 7 y 6. Quiero eliminar las masas, ¿ya? Entonces, fíjense, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Voy a dividir ambas ecuaciones. En realidad, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir 7 entre 6. Entonces, tomo el primer miembro de 7, anoto acá, ¿no? Dividido entre el primer miembro de 6, que es esta parte, ¿no? Después tomamos del segundo miembro de la ecuación 7 este término, ¿no? Y dividimos entre el primer término del segundo miembro de la ecuación 6. Al hacer eso, fíjense, las masas se anulan, ¿no? Se anulan. Y de paso, fíjense, acá tengo diferencia de cuadrados, ¿no? Esta diferencia de cuadrados de acá la puedo anotar de esta manera, ¿no? B sub 0,1 más B1, B sub 0,1 menos B sub 1. He aplicado diferencia de cuadrados, álgebra, ¿no? ¿Para qué he aplicado eso? Fíjense, por eso he dejado el paréntesis en el denominador, ¿no? Este B sub 0,1 menos B sub 1, con esto que tenemos en el denominador, se anulan, ¿no? Esto entre esto da 1. Acá también esto entre esto me va a dar 1. ¿Qué nos va a quedar? B sub 0,1 más B1 igual a B sub 2 más B sub 0,2. Ahora, ¿qué voy a hacer? Quiero tener en el primer miembro solo velocidades iniciales y en el segundo miembro velocidades finales. Entonces, este B sub 0,2 paso a restar al primer miembro, ¿no? Ahí está, B sub 0,1 menos B sub 0,2. Y este B sub 1, que es velocidad final, paso a restar al segundo, ¿no? Daría B sub 2 menos B sub 1. Pero esta diferencia B sub 0,1 menos B sub 0,2 la estoy colocando entre paréntesis y estoy asumiendo que está multiplicado por 1. Es el artificio, ¿no? Porque fíjense, me va a dar lo mismo, ¿no? 1 por todo esto da lo mismo y volvemos a la ecuación inicial, ¿no? Pero ¿por qué hago eso? Para decir, ¿no? Esto que está entre paréntesis, que está multiplicando a 1, ahora va a pasar a dividir al otro miembro. Entonces, fíjense, acá queda B sub 2 menos B sub 1 y esto pasa a dividir B sub 1 menos B sub 0,2. Igual 1 va a quedar, ¿no? He conmutado ya. Fíjense, acá he anotado esto, vamos a colocarlo esto con color rojo, ¿ya? Es la diferencia de cuadrados que he utilizado en esta parte, ¿eh? Eso es adicional, ¿no? Eso es para resolver. Debería colocarlo en un recuadro, pero está con rojo, ¿ya? Es la diferencia de cuadrados. Esto es lo que he utilizado en esta parte. Bien, fíjense, ¿no? Hemos llegado a esto. B sub 2 menos B sub 1 entre B sub 0,1 menos B sub 0,2 igual a 1. Entonces, nos dice la relación de velocidades relativas, o sea, esta es una velocidad, ¿no? Velocidad de 2 menos velocidad de 1 es una velocidad relativa de 2 respecto de 1. Final, pero, ¿no? Y abajo es una velocidad relativa inicial de 1 con respecto de 2. Entonces, a esta relación de velocidades relativas es a lo que se le llama coeficiente de restitución, que se simboliza con la letra E minúscula, ¿no? Cuyo valor va a depender del tipo de colisión que se tenga. Entonces, fíjense, a partir de que hemos obtenido el coeficiente de restitución. Como en este caso no se genera calor, fíjense, este número que tenemos en el miembro de la derecha siempre va a ser 1. Si se generara calor, esto ya no nos va a dar 1, ¿no? Va a dar un valor diferente de 1 y menor que 1 va a dar. Bien, entonces a esta relación que tenemos acá la escribimos así, ¿no? Y le llamamos coeficiente de restitución. Entonces el coeficiente de restitución está dado de esa manera, le llamamos 8. Además, este coeficiente experimentalmente se ha visto que varía entre 0 y 1, ¿no? Puede ser 0 y también puede ser 1. Luego nos dicen
el coeficiente de restitución será diferente de 0 y de 1, ¿no? Si en la colisión se genera calor. O sea, cuando no consideremos 0, no consideramos 1, entonces en ese caso vamos a decir que en la colisión se genera calor. En cambio, cuando no se genera calor, esto nos va a dar 0 o nos va a dar 1. Si se genera calor, E va a ser mayor que 0 y E va a ser menor que 1. Es decir, que se cumple esto, ¿no? E mayor que 0 y menor que 1. Bien. Ahora, en base a este coeficiente de restitución, vamos a clasificar las colisiones en una dimensión. Clasificación de las colisiones en una dimensión, ¿no? Las frontales. La primera clase que tenemos son las colisiones elásticas, ¿no? Tenemos cuando una partícula de masa 1 con una velocidad v sub 0,1 colisiona con otra masa 2 con una velocidad v sub 0,2, ¿no? Entonces, las partículas van a chocar, ¿no? Puede que estén marchando en el mismo sentido o que estén marchando en diferentes sentidos, ¿no? No van a sufrir deformación permanente, dice, no, ojo, cuando las partículas chocan hay una deformación que dura un instante, ¿no? Pero después recuperan su forma normal, ¿no? Es decir, se aplanan un poco, podríamos decir, ¿no? Pero pasada la colisión recuperan su forma normal, ¿no? Y no generan calor. Entonces, en las colisiones elásticas no se genera calor. Ahora nos dicen que en este caso se conserva el momentum total y la energía cinética total. Entonces, acá lo más concreto, en las colisiones elásticas, ¿qué sucede? No se genera calor, ¿no? Además, ¿qué sucede? Las partículas mantienen su individualidad, ¿ya? Acá no he puesto eso. ¿Qué significa? Cada partícula va marchando sola, ¿no? Antes y después de la colisión, o va viajando sola. Entonces, lo que hay que acordarse es eso, ¿no? En la colisión elástica no se genera calor y el coeficiente de restitución vale 1, como nos están indicando aquí abajo. Y en este tipo de colisiones elásticas puedo utilizar la conservación del momentum, ecuación 9, o puedo utilizar la conservación de la energía, ecuación 10. Si no quiero utilizar la conservación de la energía porque tiene cuadrados, ¿no? Eso hace que la resolución sea más larga. En vez de utilizar la ecuación 10 de la conservación de la energía cinética, puedo utilizar directamente coeficiente de restitución, ¿no? Acá está lo que les dije, ¿no? En una colisión frontal, las partículas mantienen su individualidad antes y después de la colisión, ¿no? Entonces, cada una de ellas se va sola por su lado. Ahora, otra cosa importante, ¿no? Ustedes no pierdan el tiempo, aunque lo pueden hacer, ¿no? En base a la masa y la velocidad, uno puede decir este va a rebotar o va a seguir a la derecha, este se va a ir a la izquierda o a la derecha, no. Lo que se nos ocurra violentamente, hay que decir, este va a la derecha, este va a la izquierda. Rebotan, esto a la izquierda, a la derecha. El resultado les va a indicar si tenían razón o no. Si les sale positivo, quiere decir que lo que inicialmente ustedes han supuesto es cierto, ¿no? Si les sale negativo, lo que han supuesto inicialmente simplemente cambia de sentido, ¿no? No hay que hacer de nuevo el cálculo. Es como en dinámica, les dije, ¿no? Pueden colocar fuerzas en un sentido, fuerzas en el otro. Dependiendo del resultado, les va a salir la aceleración negativa o positiva. Eso simplemente significa que hay que cambiar el sentido de movimiento. Entonces, acá igual, de acuerdo al resultado, nosotros podemos indicar que nuestra suposición inicial era cierta o era falsa y era en sentido contrario. Ejemplo, ¿no? Nos dicen una esfera de 4 kilogramos de masa y con una rapidez de 1,2 metros por segundo que se mueve hacia la derecha. Choca frontalmente con otra esfera de 10 kilogramos de masa moviéndose a 0,5 metros por segundo en el mismo sentido. Si la colisión es elástica, hallar la velocidad de ambas esferas después del choque. Fíjense, acá ese enunciado nomás, en base al enunciado nos damos cuenta de que el choque es frontal y podemos considerar que es en el eje X, ¿no? Por comodidad, ¿no?
porque si colocamos en el eje Y vamos a tener que tomar en cuenta el peso del cuerpo y eso ya nos da una fuerza externa. Bien, la solución entonces, ¿no? En la solución siempre dibujamos, ¿no? Cómo es la posición inicial, ¿no? Antes del choque y cómo es después del choque. Fíjense el sentido asignado arbitrariamente, ¿no? Ustedes lo asignan hacia dónde va. Entonces, como nos han dicho, dos partículas que viajan en el mismo sentido, la que está acá tiene menor velocidad que la que está acá, ¿no? Ahora, colisionan, después, ¿qué va a ocurrir? Para resolver, yo he supuesto que los dos se van a la derecha. No he perdido el tiempo, a la derecha se van, dije. Y es resuelto de esa manera, ¿no? Entonces, esto es lo que ocurre inicialmente antes del choque y esto es después del choque. Entonces, conservación del momento. Esta fórmula es conocida. Y anotamos la velocidad v sub 0,1 es v sub 0,1 por i, ¿no? La velocidad de 2 es v sub 0,2 por i y también para estas otras velocidades. Factorizamos los vectores unitarios i. Y fíjense, ¿no? Estos dos vectores, el vector que está acá y el vector que está acá, solamente tienen componentes en el eje X, en el eje Y es 0. Entonces decimos, igualamos componentes en el eje X, por eso dice igualando componentes, ¿no? Esto que está entre paréntesis va a ser igual a esto que también está entre paréntesis, ¿no? Entonces, a veces ustedes pueden obviar toda esta parte, ¿no? Ir directamente a esto, pero tienen que darse cuenta, ¿no? Si las partículas van a la derecha, acá el signo va a ser más para el momento, ¿no? Fíjense aquí como van a la derecha, más, más. Después de la colisión también van a la derecha, más, más, ¿no? Es lo que hemos supuesto. Entonces aquí ya reemplazamos valores, ¿no? Reemplazamos y como incógnitas vamos a tener b sub 1 y b sub 2, ¿no? Hacemos operaciones, no tomamos en cuenta unidades, nos da 9,8 ahí, ¿no? Acá nos va a dar 4b sub 1, 10b sub 2. Tenemos nuestra ecuación y dos incógnitas, no podemos resolver. Entonces acá podría utilizar la conservación de la energía cinética, pero lo que voy a hacer es utilizar el coeficiente de restitución, ¿no? Que es más rápido. Este es el coeficiente de restitución, ¿no? Pero acá también hay que tener cuidado. Si nuestras partículas hemos considerado que antes y después van a la derecha, entonces en la fórmula del coeficiente de restitución los signos de las diferentes rapideces no cambian, ¿no? Fíjense, b sub 2 menos b sub 1, b sub 1, b sub 0,1 menos b sub 0,2. No cambia esto, ¿no? Se mantiene. Y además decimos que E vale 1, ¿no? E vale 1. Reemplazamos abajo velocidades iniciales 1,2 menos 0,5. Eso nos sale 0,7, pasa a multiplicar y obtenemos la ecuación 2, ¿no? 0,7 va a ser igual a b sub 2 menos b sub 1. Como acá tenemos menos b sub 1 y aquí hay 4b sub 1, multiplicamos esto por 4. ¿Ya? Entonces esto va a dar 2,8, 4b sub 2 menos 4b sub 1. ¿Por qué he multiplicado por 4? Para poder eliminar b sub 1, ¿no? Este 4b sub 1 con este menos 4b sub 1 se eliminan utilizando el método de sumas, ¿no? Entonces, fíjense, ecuación 1, ecuación 2. Sumando las ecuaciones, vamos a tener 9,8 más 2,8, ¿no? 4b sub 1 menos 4b sub 1, 0. Va a quedar 10b sub 2 más 4b sub 2, ¿no? Entonces, sumando 9,8 más 2,8 da 12,6. Y acá 10b sub 2 más 4b sub 2 da 14b sub 2. Y de acá despejamos b sub 2. 14 pasa a dividir y la velocidad de 2 es 0,9 metros por segundo. Acá es donde les decía, fíjense, mi resultado es positivo, entonces quiere decir que para 2 lo que he supuesto que se va a la derecha es cierto, ¿no? Porque el resultado me ha salido positivo. Una vez que he hallado b sub 2, ahora de la ecuación 2, de acá, ¿no? Despejo b sub 1. B sub 1 va a ser b sub 2 menos 0,7. 0,7 es esto que tenemos acá, ¿no? Y en vez de b sub 2 reemplazamos lo que hemos hallado, 0,9.
Resultado, B sub 1 me da 0,2 metros por segundo. Como me ha salido positivo, quiere decir que mi suposición de que 1 se va a la derecha también es cierta. Pues no se olviden, ¿no? Ustedes automáticamente pueden suponer en todos sus problemas que los dos se van a la derecha. No le hace, ¿eh? Pero tienen que anotar bien acá en esta parte, les dice directamente, ¿no? Si van a la derecha, acá el signo más en el término que corresponda, ¿no? Si alguno va a la izquierda, con signo menos tendría que ser acá, ¿no? Pero ese menos que consideran, ¿no? Si va a la derecha a la izquierda, también se debe utilizar en el coeficiente de restitución. Supongamos acá que la partícula 1, después de la colisión, va a la izquierda. Entonces, como va a ir a la izquierda, aquí cambia su signo, ¿ya? Se va a volver más. O acá, si B sub 2 se va a la izquierda, cambia su signo acá, ¿no? En cualquiera de ellos, si va a la izquierda, cambia su signo. Esta es la ecuación original, ¿no? Cuando los dos van a la derecha. Bien, sigamos. Las colisiones inelásticas. En este caso se genera calor, ¿no? Esa es la característica. Se genera calor y la energía cinética ya no se conserva. Por lo tanto, ya no puedo utilizar la conservación de la energía cinética, ¿no? Las partículas mantienen su individualidad antes y después del choque, ¿no? Y el coeficiente de restitución varía entre 0 y 1. Entonces, esa es la característica de la colisión elástica, ¿no? Concreto, se genera calor, el coeficiente está entre 0 y 1, ¿no? Y cada partícula se mueve individualmente antes y después de la colisión. ¿Qué fórmulas se utilizan en las colisiones elásticas? Conservación del momentum lineal y coeficiente de restitución. Fíjense, el coeficiente de restitución utilizo en los tres tipos de colisiones que vamos a tener, mientras que la conservación de la energía cinética solo se puede utilizar en la colisión elástica. Ejemplo, dos esferas de 0,8 y 2 kilogramos tienen velocidades de 6 metros por segundo y 10 metros por segundo. Y se mueven, dice, en línea recta en sentidos opuestos, tal como indica la figura. Esta es la figura. Si el coeficiente de restitución entre ellas es E0,6, determinar la rapidez de cada esfera después del choque. Entonces nos dan el enunciado y el gráfico. Fíjense, las partículas marchan en sentidos contrarios. Sus masas son diferentes, sus velocidades también. Uno quisiera pensar, esta que tiene menor masa tiene menor velocidad y este que tiene mayor masa tiene mayor velocidad. Entonces podría suceder que los dos cuerpos se vayan a la izquierda después de la colisión. Pero no hay que especular, ¿no? Vamos a la solución. Esto que tenemos acá sería antes, ¿no? Después yo rápidamente, ¿no? Asumo que uno se va a la izquierda y dos a la derecha. Bien. Ahora planteamos la ecuación, conservación del momento, ¿no? Aquí está el momentum inicial de la partícula 1, ¿no? Entonces, como va a la derecha, positivo. El momentum inicial de la partícula 2, como va a la izquierda, entonces acá tiene que ser menos, ¿no? M sub 2, B sub 0,2. Igual, momentum final de 1, como se va a la izquierda, entonces tiene que ser menos, ¿no? M1, B sub 1. 2 va a la derecha, positivo, M sub 2, B sub 2. Reemplazamos valores y tenemos una ecuación con dos incógnitas, ¿no? Menos 15, 2 igual a menos 0,8 B sub 1 más 2 B sub 2. Ahora aplicamos el coeficiente de restitución. Esta es la fórmula original, ¿no? Pero ahora, ¿qué les dije? Para las partículas que van hacia la izquierda, acá el signo de la rapidez cambia, ¿no? Entonces, fíjense, 2, vamos a ir al gráfico, 2 está a la derecha, mantiene su signo acá, ¿no? En cambio, 1 está hacia la izquierda, entonces, como en la fórmula inicial es menos, ahora como va a la izquierda, cambia a más, ¿no? Abajo, B sub 0,1 está a la derecha, mantiene su signo. Pero B sub 0,2 está a la izquierda, cambia, ¿no? Inicialmente tenía menos, ahora se ha vuelto más. Siempre hay que hacer eso, ¿no? Bien, entonces ahora, una vez que hemos llegado acá, en vez del coeficiente de restitución, cambiamos 0,6 y reemplazamos estas velocidades iniciales, 6 y 10, ¿no? A ver, acá hay una falla. Esto está como subíndice, esto está mal, ¿eh? Esto debería estar así, debería ser así, más
Y vamos a copiar esto. Copiar. Listo, ahora sí, ¿no? Ya. Ahora sí, hemos reemplazado, nos sale 9, 6, igual B sub 2 más B sub 1. Multiplico por 0,8, ¿para qué? Para poder eliminar con este término, ¿no? Acá hay menos y aquí va a haber más, ¿no? Fíjense. 0,8 por 9, 6, 7,68. Acá 0,8 por B sub 2, 0,8 por B sub 1. Entonces, podemos sumar las ecuaciones 1 y 2, ¿no? Entonces, sumando 1 y 2, menos 15, 2, más 9, 6, va a dar menos 7,52. Menos 0,8 B sub 1 se anula con más 0,8 B sub 1. Queda 2 B sub 2 más 0,8, 2,8 de B sub 2, ¿no? De acá despejamos B sub 2, va a dar menos 7,52 sobre 2,8. Resultado, ahora sí me sale negativo, ¿no? B sub 2 me sale 2,7 metros sobre segundo. Como me ha salido menos, ¿qué significa? Que 2 no se va a la derecha, sino que se va hacia la izquierda. Pero no tengo que hacer de nuevo el cálculo. Simplemente decimos eso, ¿no? El signo negativo de 2 significa que su sentido es contrario al asignado inicialmente, ¿no? Bien, luego de 2, de acá despejamos B sub 1, ¿no? Va a dar 9, 6 menos B sub 2, 9, 6 menos, y como B sub 2 me ha salido negativo, sería menos 2, 7. Menos por menos más, y B sub 1 tiene una velocidad de 12,3 metros por segundo. Como me sale positivo, entonces decimos que 1 sí se va a la izquierda. Entonces, ustedes han visto, ¿no? ¿Cuál es la técnica para resolver? Ir directamente a la ecuación del momentum sin necesidad de plantear vectores, ¿no? Ya acá directamente. Si va a la derecha, positivo. Si va a la izquierda, negativo. En el coeficiente, si va a la izquierda, hay que cambiarle su signo, ¿no? Si va a la izquierda, cambiarle su signo. Si van a la derecha, mantienen su signo. Otro tipo de colisiones son las perfectamente inelásticas o plásticas, también se llaman, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que ocurre? El coeficiente de restitución es 0. Se genera calor en este tipo de colisión, ¿no? En las plásticas o completamente inelásticas, o perfectamente inelásticas también, ¿no? Y de paso, después de la colisión, las partículas permanecen unidas, o se unen, quiere decir, ¿no? Después de la colisión. Entonces, esa es la característica. Se genera calor, coeficiente de restitución 0, y después de la colisión, las dos partículas viajan unidas, ¿no? Entonces, el ejemplo es este, ¿no? Dos partículas en sentidos contrarios chocan y luego permanecen unidas. En este caso, los dos se van a la derecha, ¿no? Y en este tipo de problemas, ¿qué hay que utilizar? La conservación del momentum, ¿no? Pero fíjense, ¿no? Acá cada partícula va individualmente, entonces sería su momentum lineal de cada uno, la suma. Y en el momentum total, como tienen la misma velocidad, las masas se suman, se multiplican por esa velocidad, ¿no? Entonces acá es suficiente utilizar la conservación del momento. Ejemplo. Dos vagones idénticos que se mueven sobre la misma riel, dice, acá debe haber una riel, se dirigen uno hacia el otro. Entonces son vagones, ¿no? Como se observa en la figura, y se acoplan durante la colisión, dice, ¿no? Se van a enganchar, ¿no? Dice, si la velocidad de los vagones son B sub 01 20 kilómetros por hora, B sub 02 10 kilómetros por hora, coma, pregunta, ¿cuál es la rapidez de los vagones inmediatamente después de la colisión o del enganche tendría que ser, ¿no? Da lo mismo. Entonces tenemos así, ¿no? Los vagones marchando en sentidos contrarios. Vamos a utilizar solamente la conservación del momento, ¿no? Esto sería antes entonces, ¿no? Y esto sería después, ¿no? Los dos se van hacia estamos suponiendo a la derecha, ¿no? Yo estoy asignando eso. Podría haber colocado a la izquierda, pero no pienso mucho, digo a la derecha. Listo. Antes y después. Entonces, aplicamos la conservación del momentum. Otra vez, ¿no? Si van a la derecha, positivos, ¿no? Entonces, para 1 sería positivo. M por B sub 01.
2 como está yendo a la izquierda, menos sería m por b sub 2. Ojo, como son vagones, los dos tienen la misma masa, dice, ¿no? Entonces, por eso hemos puesto mm. Después de la colisión, como se van juntos, fíjense, en la fórmula, acá, ¿no? M1 es igual a M2, sería M más M por B, ¿no? M más M por B. En el primer miembro factorizamos M, ¿no? Va a quedar esto y acá M más M da 2M. Entonces, las masas se anulan, ¿no? ¿Qué nos queda esto, no? B sub 0,1 menos B sub 0,2 igual a 2B, ¿no? De acá despejamos B, reemplazamos valores y tenemos que la velocidad de los vagones nos da positivo, 5 kilómetros por hora, hacia la derecha, ¿no? Y es como he supuesto. Entonces aceptamos el resultado. Bien. Hay algunos choques que son particulares, ¿no? Fíjense, ahí ya hemos visto las colisiones elásticas, inelásticas, plásticas o perfectamente inelásticas o completamente inelásticas también se llama, ¿no? Pero ahora hay casos particulares, ¿no? Donde nos van a combinar o donde no nos van a dar solamente problemas de choques, sino nos van a combinar con conservación o principio trabajo-energía, ¿no? Entonces, como vimos hace rato, podemos tomar en cuenta fuerzas externas, pero si se anulan, el sistema puede ser aislado, ¿no? Entonces acá nos están hablando de eso, ¿no? Sobre la superficie terrestre no es posible obtener un sistema completamente aislado, pues todos los objetos están sometidos a fuerzas exteriores, tales como la fuerza de fricción, la fuerza de acción gravitatoria, tensiones en cuerdas y reacciones de superficies. Sin embargo, se admiten como sistemas aislados los que están formados por objetos que se mueven horizontalmente sobre colchones de aire o gas o superficie de hielo, pues en estos casos el roce es mínimo y la fuerza resultante que actúa sobre los objetos que constituyen el sistema es nulo. También se consideran como sistemas aislados aquellos casos en que las fuerzas exteriores son despreciables comparadas con la fuerza de interacción, como ocurren con las bolas de billar, discos de plástico, esferas de acero, etcétera, que se mueven sobre superficies horizontales lisas. Entonces hay que hacer esas consideraciones, ¿no? Ahora acá nos dan un ejemplo, ¿no? Dice, las esferas de los péndulos que se muestran en la figura tienen masas m sub 1, 0,1 kilogramos, m sub 2, 0,2 kilogramos respectivamente. Si las cuerdas que sostienen las esferas tienen la misma longitud y m sub 1 se suelta desde una altura h0,5, hallar la altura que alcanzarán las esferas después de chocar elásticamente, dice, ¿no? Entonces acá, para la masa 1 debemos conocer con qué velocidad va a chocar, ¿no? ¿Cuál es su velocidad antes del choque? Y para calcular esa velocidad antes del choque necesito aplicar el principio de conservación de la energía, trabajo, ¿no? O como no hay fuerzas externas, puedo utilizar la conservación de la energía mecánica, ¿no? Entonces, esta es la masa 1, su posición inicial está a una altura h que nos han dado, ¿no? Mi nivel de referencia está en esta parte. Entonces, cuando este péndulo baje y el esferito esté en este punto, su velocidad va a ser b sub 0,1, un instante antes de que choque, ¿no? Entonces, me olvido de 2, trabajo con 1, aplico conservación de la energía mecánica. En el punto 1, ¿qué energía tiene? Solo potencial gravitatoria, ¿no? Porque no está en movimiento, se suelta del reposo, no hay ningún resorte, energía potencial elástica cero. Como está a una altura h, tiene energía potencial gravitatoria, ¿no? Y en este otro caso, posición final, solo tiene energía cinética, ¿no? Porque está en el nivel de referencia, energía potencial gravitatoria cero y elástica cero porque no hay ningún resorte. Entonces tendríamos m sub 1 gh igual 1 medio de la masa 1 por b sub 0,1. Las masas se anulan, de ahí despejamos b sub 0,1, reemplazamos valores, nos da 3,1 metros por segundo. Y ahora trabajamos en la colisión. Pero ahora fíjense, durante la colisión hay dos fuerzas externas, ¿no? La fuerza que está ejerciendo la tensión hacia arriba y el peso que está hacia abajo. Para la masa 2 está actuando el peso y esta tensión. Para la masa 1 está actuando la tensión y el peso. Pero ¿qué ocurre mientras se están moviendo en esta parte, cuando colisionan?
En ese instante la tensión con el peso se cancela, ¿no? Entonces podemos considerar que esto es un sistema aislado y podríamos aplicar la conservación del momento, ¿no? Y en este caso utilizar el choque elástico, ¿no? Porque nos dicen que es un choque elástico, ¿no? Las esferas chocan elásticamente. Bien, dibujamos las esferitas aparte, ¿no? Esta es la masa 2, la masa 1, ¿no? Un instante antes de que colisione, después de la colisión. Fíjense, después de la colisión, yo he supuesto rápidamente que rebotan una va a la derecha, otra va a la izquierda. Planteamos acá, ¿no? El momentum inicial de 1, fíjense, como está hacia la izquierda, negativo, ¿no? Menos b sub 0, 1. 2 está en reposo, su momentum sería 0, ¿no? El término sería 0. Después de la colisión, 1 va a la derecha, entonces sería positivo, más m sub 1, b sub 1. 2 está a la izquierda, sería menos m sub 2, b sub 2, ¿no? Reemplazamos valores, incógnitas, b sub 1, b sub 2, nos queda esta ecuación 1. Ahora utilizamos el coeficiente de restitución. Fíjense, en la fórmula original era b sub 2 menos b sub 1, ¿no? Y abajo b sub 0,1 menos b sub 0,2. Pero ahora, ¿qué está ocurriendo, no? Y esto es final, ¿no? 2 está hacia la izquierda, le hemos cambiado su signo, menos b sub 2. Para el otro está a la derecha, no cambiamos el signo, se mantiene menos, ¿no? Abajo era b sub 0,1 menos b sub 0,2, ¿no? B sub 0,2 es 0, b sub 0,1 acá, fíjense, pero como está hacia la izquierda, negativo. Entonces, puedo factorizar en el numerador menos menos, con este menos se va y el coeficiente nos queda de esta manera, ¿no? E igual b sub 2 más b sub 1 sobre b sub 0. Reemplazamos valores en vez de e y b sub 0, 1, 1, 3, 1, ¿no? Este 3, 1 que está dividiendo pasa a multiplicar, multiplicamos por 0, 2, tenemos la ecuación 2, he multiplicado 0, 2 para eliminar este menos 0, 2 b sub 2 con este más 0 b sub 2. Sumamos ambas ecuaciones, sumando 1 y 2, va a quedar menos 0,31 más 0,62 queda 0,31. 0 b sub 1 más 0,2 da 0,3, ¿no? Y estos otros términos se anulan. De acá despejamos b sub 1 y nos da 1 metro sobre segundo. Positivo quiere decir que lo que escogimos después de la colisión está bien, ¿no? De 2 despejamos, de acá de esta parte despejamos b sub 2, ¿no? 3 sub 1 menos b sub 1, reemplazamos valores, también nos da positivo, quiere decir que el sentido que hemos asignado está bien. Pero no es suficiente, nos han pedido hasta qué altura suben, ¿no? Ya, después de la colisión sería esto, ¿no? Voy a trabajar para cada una de ellas individualmente, ¿no? Para la 2 individual, para la 1 individual. Pero ya hemos visto, ¿no? Para m sub 1, ¿qué energía tiene acá? Potencial gravitatoria. Acá tiene cinética, ¿no? Igualamos, de acá despejamos h, se eliminan las masas y sube a esta altura, ¿no? Y para 2 hacemos eso mismo, ¿no? Energía gravitatoria igual a energía cinética, despejamos h sub 2 y a esa altura sube, ¿no? Bien, eso sería todo por hoy. Entonces, hemos hablado de energía, perdón, de momentum lineal en una dimensión, ¿no? La siguiente clase, el día lunes, vamos a hacer movimiento o momentum lineal en 2 dimensiones. Bien, sus notas todavía no las he subido, las voy a subir esta noche o mañana, ¿ya? Para que ustedes puedan ver en el sistema, pero ya deshagan sus notas, ya hubo reclamos el día lunes, ya el día de mañana ustedes ya van a saber cuál es su nota. Bien, entonces por hoy sería todo eso, esto les paso enseguida por el chat, ¿no? Algo.
Bien, ya les pasé por el WhatsApp. Pueden bajar. Eso sería todo por hoy. Pueden desconectarse, por favor.